Durante las últimas entrevistas en el Consejo Nacional de la Magistratura este jueves, José María Vázquez, uno de los postulantes para integrar el Tribunal Constitucional, pidió al presidente Luis Abinader que gestione la exención del impuesto sobre la renta para los salarios de hasta 50,000 pesos al mes. El togado, que presentó su hoja de vida al Consejo, detalló que se desempeñó como diputado en la provincia de La Romana entre 1994 y 1998. También fue juez de la Cámara Civil Comercial entre 1992 y 1994. Solicitó también que en la próxima reforma constitucional se incorpore el presidente o presidenta como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor presidente, de la manera más respetuosa, le solicito disponer o gestionar la exención del impuesto sobre la renta al salario hasta los 50,000 pesos mensuales. Las tasas del impuesto sobre la renta para los empleados varían desde el 15% hasta el 25%. Todos los que devengan un salario por encima de los 35,000 pesos al mes deben cumplir con el gravamen a favor del Estado según la ley. Sin embargo, la regalía, los aportes a la seguridad social, las indemnizaciones por accidentes de trabajo y las prestaciones laborables, o sea, preavisos y auxilios de cesantías, están libres de este impuesto. La sesión de vistas públicas de este jueves en el Consejo Nacional de la Magistratura inició pasadas las 11 de la mañana y fueron convocados los togados Pilar Antonio Rufino Díaz, Eduardo José Sánchez Ortiz, Pedro Antonio Sánchez Rivera, Ibis Xiomara Santiago Ferreira, Enelia Santos de los Santos y Rodolfo Valentín Santos Félix. En los primeros 11 meses del año, el déficit fiscal del gobierno ascendió a 131.216.3 millones de pesos, debido a ingresos por 982.419.9 millones y gastos por más de 1.113 millones de pesos. El pago de intereses de la deuda pública fue de 195.984.8 millones, mientras el resultado primario, que es de cuando se descuenta el pago de los intereses de la deuda, sumó 64.768.6 millones. Al pago de intereses de la deuda pública interna se destinaron 78.490 millones y a la deuda externa 116.355.2 millones de pesos. El pago de comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública fue de 1.139.6 millones. Los gastos de capital sumaron 135.607 millones de un total presupuestado para el año de 205.661.2 millones. En contrataciones, en proceso se ejecutó un monto de 34.956.1 millón, según el último reporte de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuestos. Las instituciones de gobierno con mayor gasto fueron la Administración de Deuda Pública y Activos Financieros, con 223.732, seguido del Ministerio de Educación con 215.982.5 millones. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 128.617.8 millones. La Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional, 115.414.1 millones. Y Presidencia de la República, 106.297.7 millones. La Junta Central Electoral aprobó el reglamento que establece que los privados de libertad en condiciones de internos preventivos, o sea, aquellos que aún no han sido condenados, podrán votar para las elecciones en el nivel presidencial del 19 de mayo del 2024. El documento establece que la persona que se encuentra dentro de esta condición deberá disponer de su cédula de identidad y electoral, sin la cual no podrá ejercer el derecho al voto. Para la implementación del presente reglamento, el órgano electoral dispuso que se utilicen como recintos de votación aquellos centros que pertenezcan al nuevo modelo penitenciario y las cárceles públicas de Nagua, Salcedo y Azua, donde se inició un plan piloto de captura de datos biométricos como parte de los trabajos de implementación de esta disposición. El reglamento para la implementación del voto en recintos penitenciarios establece que para realizar el registro de los electores
se conformará un padrón electoral penitenciario que estará compuesto por todos aquellos privados de libertad en condiciones preventivas que posean su correspondiente cédula de identidad electoral que hayan sido empadronados. Bien amigos, ahora en este resumen informativo pasamos con Ronnie de la Rosa, que nos trae un importante resumen de las noticias del mundo. Muy buenas noches, Ronnie. Muchísimas gracias, Ginette. Muy buenas noches. Hoy iniciaremos este recorrido, por supuesto, con la reunión que se está llevando a cabo entre los miembros del Mercosur y la preocupación que tiene Luis Ignacio Lula da Silva de que las tensiones entre Venezuela y Guyana por un territorio ocupado específicamente por Guyana se llegue a una escala mayor. Este y otros temas internacionales se los mostramos ampliados en nuestro siguiente resumen. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva afirmó este jueves en la cumbre semestral del Mercosur que acompaña con creciente preocupación la tensión entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo e invocó al CELAC para mediar entre los dos países. No queremos guerras ni conflictos, necesitamos construir paz, porque solo con paz podemos desarrollar nuestro país, dijo Lula en la apertura del encuentro presidencial celebrada en Río de Janeiro. El presidente dijo que el Mercosur no puede permanecer ajeno a esa situación y que someterá a votación de otros 3 países, como Argentina, Paraguay y Uruguay, una resolución que se incluirá en la declaración final de la cumbre. La Junta Nacional de Justicia de Perú suspendió por 6 meses a la fiscal general Patricia Benavides, quien es investigada por un presunto caso de tráfico de influencias y favores políticos. La suspensión de Benavides busca que un proceso disciplinario que se le sigue por presuntamente liderar una red criminal se desarrolle de forma normal e impedir su obstaculización, agregó el comunicado. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se pronunció hace unas semanas contra la continuidad en el cargo de la cuestionada fiscal general. La Policía de Colombia, en coordinación con la Interpol y la Policía Federal de Brasil, han desmantelado 19 puntos de extracción mineral ilegal en la selva amazónica, según informaron las autoridades colombianas. La acción binacional se ha desarrollado de manera simultánea a lo largo de los ríos Puré, Parque Nacional Natural Río Puré y Pureté, además del Parque Natural Amacayacu, hogar de las etnias Yuri, y Aroje o Cabello. Las operaciones han destruido 12 dragones en aguas colombianas y 7 más en territorios brasileños, valorados en más de 500.000 millones de pesos, unos 11.6 millones de euros. El imán de una mezquita de Madrid que ejercía de profesor árabe fue detenido por reclutar presuntamente a jóvenes para la organización yihadista Estado Islámico, informó este jueves la Guardia Civil. Se trata de un hombre de 44 años quien aprovechaba su posición como docente para radicalizar a los menores a los que daba clase y captar posibles candidatos para el Daesh, informó la Guardia Civil en un comunicado, refiriéndose a la organización Estado Islámico por sus siglas árabes. El detenido defendía ante los menores una visión violenta de la religión y ensalzaba la figura del terrorismo suicida como una figura legítima en la lucha contra los judíos, cristianos y apóstatas, añadió el cuerpo policial. Bueno, con este golpe las autoridades españolas desarticulan así esta supuesta red que estaba liderada por este maestro que supuestamente está siendo acusado en estos momentos de conformar este grupo que pretendía básicamente lavarle el cerebro a los jóvenes para que cometieran actos terroristas. Así que le tocará a la justicia ahora definir el futuro de esta persona. Con esta nota cerramos el recorrido internacional por hoy. Muy buenas noches. Muchísimas gracias y a ustedes amigos recuerden ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal hoy.com.do. Las noticias deportivas también forman parte de este resumen informativo y está a cargo de nuestro compañero Gabriel Hernández. Muy buenas noches, Gabriel. Hola amigos del periódico Hoy, comenzamos nuestro resumen deportivo con la noticia de que continúan las firmas en Grandes Ligas. Esta vez Eduardo Rodríguez se fue a Arizona y Heimer Candelario se fue a los Rojos de Cincinnati. El abridor zurdo Eduardo Rodríguez y los Arizona Diamondbacks han llegado a un acuerdo de 4 años por $80 millones.
Rodríguez, de 30 años, optó por no renovar los 3 últimos años de su contrato con los Tigres de Detroit, después de tener una marca de 13 victorias y 9 derrotas, con efectividad de 3.30 en 152 entradas. Se esperaba que Rodríguez fuese transferido en la fecha límite de cambios de este año, pero este invocó su cláusula de no cambio para anular el acuerdo acordado con los Dodgers de Los Ángeles. Se espera que Rodríguez pueda potenciar la rotación de Arizona, quien quiere repetir su búsqueda para llegar a la Serie Mundial. Siguiendo con las grandes ligas, Jeimer Candelario acordó un contrato de 3 años y $45 millones con los Cincinnati Reds, dándole la oportunidad al equipo rojo, un jugador de cuadro que podría ayudarles en otro movimiento para acercarse a la postemporada. Candelario jugó para Washington y los Cachorros de Chicago este año, bateando con un promedio de .251 con 22 honrones y 70 carreras impulsadas en 140 partidos. El bateador ambidextro también consiguió un total de 39 dobles con ambos equipos. Candelario, quien es nativo de la ciudad de Nueva York, cumplió 30 años el 24 de noviembre y puede jugar la primera base y la tercera base. También podría ser parte de la alineación de Cincinnati como bateador designado. Y por último, la NBA, el base de los Bulls de Chicago, Zach LaVine, podría estar fuera de juego durante el resto de diciembre debido a una inflamación en su pie derecho. Los Bulls dijeron el miércoles por la noche, después de su victoria 111-100 sobre Charlotte, que el 2 veces All-Star necesitará 3 o 4 semanas más de rehabilitación. LaVine se perdió su tercer partido consecutivo, en el cual Chicago ha tenido una marca de 3 victorias y 0 derrotas. Se recuerda que LaVine firmó una extensión de 5 años y $215 millones después de la temporada 2021-2022. Amigos del periódico Hoy, les recordamos que estas y otras informaciones del mundo deportivo las pueden encontrar en nuestro sitio web hoy.com.do. Eso es todo de mi parte, Ginette. Paso contigo. Muchas gracias, Gabriel, y con estas informaciones finalizamos este resumen informativo de hoy en las noticias. Recuerden que en nuestro portal hoy.com.do podrá encontrar estas y otras informaciones que puede usted ampliar. También siguiendo nuestras redes sociales puede mantenerse enterado de todo lo que acontece aquí y en el mundo. Estuvo con ustedes Ginette Fernández.